porque este parece el momento perfecto para hablar de teorías conspirativas. Que si el coronavirus fue inventado, que si el 5G mata personas o causa impotencia, o que Donald Trump es en realidad uno de esos muñequitos troll que cobró vida y se volvió presidente de los Estados Unidos. Ahora mismo hay teorías conspirativas en todos lados. Y claro, lo normal es que haya uno o dos idiotas que se la crean, pero que la mayoría de personas crean que las teorías conspirativas siempre son ridiculeces falsas. Pero aunque no lo creas, en más de una ocasión resulta que las descabelladas teorías conspirativas que se contaban por ahí resultaron ser verdad. Y para que veas que el loco de las teorías puede que un día tenga razón, hoy te voy a enseñar 7 teorías conspirativas que resultaron ser verdad, para que veas que puede que algún día peguen una. Además, si te gustan esta clase de temas, siempre está mi video de las desapariciones más misteriosas. Y un poco parecido a este está el de los grandes misterios que ya fueron resueltos y no te habías enterado. Pero como sea, ponte tu gorro de aluminio. Vamos a comenzar. Número 7. El incidente del Golfo de Tonkin. Básicamente, este fue el evento que causó que los Estados Unidos tuvieran un motivo para entrar en la guerra de Vietnam. Antes de esto, los estadounidenses no estaban muy dispuestos a que Estados Unidos fuera a otra guerra del otro lado del mundo, pero todo esto cambió cuando el USS Maddox, un buque norteamericano, fue brutalmente atacado por 2 barcos norvietnamitas, causando que vidas norteamericanas se perdieran y haciendo que la opinión pública cambiara, y así Estados Unidos lograra entrar en la guerra de Vietnam. Aunque después de unos cuantos meses y unos cuantos años, muchos empezaron a decir que había muchas cosas raras en el incidente. Por ejemplo, ¿por qué los vietnamitas atacaron a los estadounidenses sin ningún motivo aparente? También vieron que era muy extraño que si bien los militares querían entrar en el conflicto, porque son militares, siempre quieren entrar en conflictos, no tenían realmente un motivo para hacerlo, y casualmente cuando más lo necesitaban ocurrió una provocación sin ningún tipo de explicación, y es por eso que muchos suponían que en realidad este incidente nunca había ocurrido, y que fue en realidad planeado por el propio gobierno de los Estados Unidos para entrar en la guerra. Eso sí, que llegaron a pasar décadas antes de que documentos desclasificados de la NSA y de la CIA revelaran algunas actividades sospechosas justamente en estos mares, y gracias a la ayuda de unos cuantos historiadores y varios ex agentes se descubrió la verdad. En efecto, nunca se atacó ningún barco norteamericano y mucho menos lo hicieron los vietnamitas. Todo fue planeado por el propio gobierno de los Estados Unidos solamente para cambiar la opinión pública y así justificarse entrar en una guerra más. De hecho, más o menos es la misma teoría que se dice de las Torres Gemelas. Fue el propio gobierno norteamericano para entrar en la guerra de Irak. De esto no hay pruebas, pero para la guerra de Vietnam sí hay pruebas y sí lo hizo el gobierno norteamericano. Da que pensar. Número 6. Probando con sífilis. Probablemente una de las teorías conspirativas que tuvieron el giro más cruel que verás en la lista. Todo esto ocurrió en Tuskegee, Alabama, y llamó mucho la atención como casi 399 hombres, todos ellos afroamericanos y analfabetas, se contagiaron de una manera inexplicable de sífilis. Por suerte, el servicio público de los Estados Unidos estuvo dispuesto a darle servicio completamente gratuito para tratar tan dura enfermedad. Desde un principio, esto llamó la atención de varias personas, pese a que esto ocurrió en 1932, ya que les llamaba la atención cómo todos estos hombres pudieron contagiarse de sífilis. Además, era extraño que el gobierno norteamericano estuviera tan dispuesto a ayudar a afroamericanos pobres y analfabetas a tratar esta enfermedad. Algunos decían que en realidad todo fue parte de un estudio clínico, que el gobierno de los Estados Unidos había infectado a estos hombres y no les había importado que ellos infectaran a sus esposas y a sus hijos únicamente para estudiar el avance de esta enfermedad. Era una teoría conspirativa malvada y descabellada. Lo peor de todo es que resultó ser cierto. Se encontraron todos los documentos y aunque no lo creas, doctores norteamericanos infectaron deliberadamente a casi 400 hombres de sífilis. Estos a su vez también contagiaron a casi otras 500 personas y ese supuesto tratamiento médico que les daban eran placebos. Las pastillas eran azúcar, las inyecciones eran solo solución salina. Literalmente no les daban nada. El objetivo del experimento era justamente eso, ver qué les pasaba a personas que sufrían de sífilis y no recibían ningún tratamiento. En los archivos se ven como detalladamente anotaban todo, lo que ocurría en su piel, en sus organismos, todo. Y peor aún, se dieron cuenta de que como estos infectaron a sus esposas y a sus hijos, el experimento fue aún mejor, ya que pudieron estudiar el avance de la enfermedad en los niños y en las mujeres. Probablemente uno de los experimentos más crueles de la historia y además una de las teorías conspirativas más macabras que resultaron ser ciertas. Número 5. El proyecto MK Ultra.
Sin lugar a dudas, el más famoso de toda la lista, y era increíble lo macabro y fantasioso que sonaba y que resultara ser cierto. ¿Cuál era la teoría conspirativa? Sobre todo en los años 50 decían que la CIA y también la KGB, por su parte en Rusia, estaban buscando métodos para controlar la mente de las personas, hacer que hubieran interrogatorios en los que éstas dijeran solamente la verdad, y más drástico aún, controlar la mente de las personas para hacer que estos se volvieran asesinos inconscientes que siguieran las órdenes de los gobiernos. Suena como algo tan descabellado y de películas que es sorprendente cuando todos descubrieron que esto era verdad. El proyecto MK Ultra fue completamente real. El gobierno de los Estados Unidos, apoyados directamente por el propio presidente, estaban realizando experimentos con el objetivo de controlar la mente de las personas. Y claro, muchos dicen que aún siguen realizando esos experimentos. Muchos de estos experimentos eran sencillos, como uno que consistía en, por un lado, inyectarle a una persona sedantes y por el otro inyectarle metanfetaminas, lo que provocaba que no estuviera ni dormido ni despierto, por lo que podía responder cualquier pregunta, además de seguir unas cuantas órdenes. Además, había muchos procesos de lavado de cerebros con el objetivo de convertir a las personas en agentes durmientes, que cumplieran órdenes inconscientemente, inclusive matar. ¿Qué fue lo más sorprendente de todo esto? Es que varias personas que cometieron actos terroristas, como el terrorista Yuna Bombers en los Estados Unidos, había participado en el proyecto MK Ultra. Supuestamente había sido programado para que hiciera esto. Si bien se creyó que no funcionó, este acabó matando a decenas de personas. Todo fue real. Esta cosa es real, hijo. Número 4. Operación Northward. Básicamente este video debería llamarse 7 motivos para no confiar en el gobierno de los Estados Unidos, pero realmente no se puede confiar en ningún gobierno. Durante unos cuantos años existieron las teorías de que en realidad era el gobierno de los Estados Unidos el que provocaba actos terroristas en el propio suelo norteamericano, ya que era extraño cómo supuestas personas que no tenían ni recursos ni preparaciones podían burlar la increíble seguridad norteamericana para causar actos terroristas en los que murieran muchas personas. Y la teoría decía que en realidad el gobierno lo hacía con el objetivo de manipular a su población y poder controlar la opinión pública y hacer lo que quisieran. Y si recuerdas el título del video, sabrás que esto fue completamente cierto, pero al mismo tiempo no lo es, ya que había un conjunto de documentos que mostraban cómo el objetivo era orquestar un conjunto de actos terroristas en suelo norteamericano y culpar de todos al nuevo gobierno cubano. Ya sabes, en esa época estaba Fidel Castro, quien nos estaba prometiendo que como mucho duraría 4 añitas en el poder, y duró, ¿qué? Que duró más de 70, no me jodas. Entonces el plan era realizar varios actos terroristas en los que sí iban a morir personas en suelo norteamericano para culpar a Fidel Castro y así poder realizar una invasión de Cuba con apoyo popular. Por suerte, el presidente Kennedy se opuso completamente a estos actos. Además, destituyó a varios altos mandos del ejército. Además, dijo de que iba a comenzar una nueva purga para eliminar a todas esas personas dañinas del gobierno de los Estados Unidos. Y por pura casualidad, y sé que no tiene nada que ver con eso, John F. Kennedy murió pocas semanas después cuando fue asesinado. Repito, estoy seguro de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro. Número 3. Operación Blancanieves. Sin duda mi teoría favorita porque incluye de todos. Incluye al Papa, iglesias, alienígenas y teorías conspirativas. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cuál era la teoría que iba rondando sobre todo en 1970? Lo primero es que la iglesia de la cienciología, así es, esa iglesia que parece más un fraude que una iglesia, tenía a varios miembros de su iglesia en algunos puestos importantes del gobierno, y muchas personas decían que lo más probable es que estos estuvieran espiando y manipulando el gobierno para los intereses de la iglesia, que repito, parece más un fraude que una iglesia. Fue increíble la sorpresa de todos cuando se iban descubriendo más y más miembros de la iglesia en puestos importantes del gobierno de los Estados Unidos, incluidos senadores. Y en efecto, se descubrió de que la iglesia hasta cierto punto mandaba en el gobierno de los Estados Unidos. Y esa teoría de que había una iglesia que controlaba el gobierno resultó ser cierta. Lo más extraño es que también resultó ser cierto de que si llegas hasta aquí viendo este video, obligatoriamente tienes que darle a like y suscribirte a este video. Da mucho miedo porque estoy seguro de que tú ya lo hiciste. Número 2. La farmacia de la CIA. A muchos les llamó la atención cómo aumentó drásticamente el tráfico de drogas en la época de los 80. Y era sorprendente que pese a que los Estados Unidos tuvieran tanta seguridad, tantos kilos, toneladas de cocaína y otras drogas pudieran entrar al territorio. Muchos incluso decían que en realidad el gobierno de los Estados Unidos sabía que esto ocurría y que ayudaba a los traficantes a meter drogas a los barrios más pobres, donde principalmente vivían inmigrantes, sobre todo negros, y que esto era parte de un
un plan para acabar con estas minorías. Y la verdad es que sí, pero no. La parte de que sí es que sí, el gobierno de los Estados Unidos sabía del tráfico de drogas y de hecho les proporcionaba equipos y hacía la vista gorda mientras estas grandes organizaciones criminales traficaban toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y no les importaba. Y luego está la parte de que no, ya que en realidad no era tanto para matar minorías, sino que el dinero que se conseguía con ese tráfico de drogas se utilizaba para financiar guerras que los Estados Unidos querían que ocurrieran en otros países latinos. Entonces, sí, dejaban que traficaran drogas. ¿Era para matar minorías? No, solo eran por dinero. Los de que murieron las minorías simplemente no les importaba. Número 1. El ojo que todo lo ve. Probablemente la teoría favorita de todos los conspiranoicos, y me imagino la felicidad de todos cuando se descubrió que en efecto era real. Pero ¿de qué iba la teoría? Si viste 1984, Gran Hermano y todo eso, siempre existió la teoría de que los gobiernos nos espiaran a todos, que escucharan nuestras llamadas, que leyeran nuestros mails, que pudieran ver a través de las webcams de nuestras computadoras, que todo lo que hiciéramos fuera documentado y estos nos espiaran sin ningún tipo de escrúpulo. Y ya me imagino la sorpresa de todo el mundo cuando el periodista informático Edward Snowden reveló que todo esto era verdad. De hecho, hay una película, búsquenlo, Edward Snowden, es bastante buena, tiene a Joshua Gordon-Levitt o algo así. Y en efecto, este reveló que el gobierno de los Estados Unidos tenía la capacidad de monitorizar cada persona, no solo de los Estados Unidos, de la Tierra. Estos podían espiar todos, las llamadas, leer los mails, ver a través de las cámaras, de las computadoras y de los celulares. La NSA, que era la organización a cargo de este proyecto, decía que únicamente era un proyecto de vigilancia. Decían que simplemente vigilaban a una persona por un tiempo determinado para ver si ésta representaba una amenaza para el gobierno. Y si no la representaba, supuestamente la dejaban de vigilar. Digo supuesto porque no se puede confiar en esta gente. Eso sí, cuando esto salió a la luz, inclusive el presidente Obama tuvo que hablar de lo ocurrido. Al principio dijo que Snowden era un hacker mentiroso, pero cuando las pruebas eran irrefutables, tuvo que aceptarlo, desintegrar las organizaciones que hacían esto y prometer que nunca iba a pasar. Así que ahora dime, deja en la caja de comentarios, ¿tú realmente crees que dejaron de hacerlo? ¿O te pondrás tu gorro de aluminio y nos comunicaremos por palomas? Déjalo en la caja de comentarios. Bueno, y ahí tienes unas cuantas teorías conspirativas que resultaron de ciertas, pero ahora te toca a ti. Deja en la caja de comentarios cuál te parece la teoría conspirativa actual más ridícula y cuál crees que puede ser real. Déjalo en la caja de comentarios. También recuerda, dale like a este video para que llegue a más personas. Y si quieres ver tonterías como esta que las hago a cada rato, suscríbete a este canal. Sea como sea, yo seguiré subiendo más videos. Yo soy Axtor y hasta la próxima. Si llegas a oír la última parte del video, tu crush te amará. Es una teoría conspirativa que resultó ser cierta.